Saludos, buenos días. Así es, la jueza Giselle Méndez, presidenta del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, escucha las peticiones de los abogados de los 6 imputados en el caso Odebrecht para lo que es el reinicio de este juicio en jurisdicción ordinaria. Escuchemos los planteamientos de algunos de los abogados de los imputados. A propósito del pedimento de la reposición de plazo y por las razones, sobre todo desarrolladas por el colega Miguel Valerio, de una decisión de nuestro ordenamiento que hacía que en función del derecho de defensa del principio de igualdad entre las partes y de igualdad de armas, una extensión, una reposición de plazo debe de beneficiar a todas las partes, a todos los imputados en el proceso. En el caso particular, bajo la premisa de que la llegada del propio imputado, ex senador Tommy Galán, incluso abre situaciones que no responderla o no asumir, no reponer el plazo, colocaría en estado de indefensión respecto de planteamientos que a propósito de su llegada deben robustecer o establecerse en la estrategia de defensa que hagamos. Esta decisión que citamos de la Suprema Corte de Justicia el 29 de junio del año 2018 se aplica perfectamente, se puede aplicar a este caso y por lo tanto nos adherimos a esa solicitud el doctor Santiago Rodríguez, con las salvedades hechas de que sea extensiva a todo el mundo, y el colega Santiago Rodríguez quiere agregar otro punto respecto de la concentración. Un minutito, magistrado. Esta decisión fue una decisión dictada por la Suprema Corte de Justicia en este proceso, apoderada en ocasión de este proceso. ¿Cuál es la decisión a la que está haciendo referencia? Mire, para colocarnos en contexto? Sí, esta es una decisión dictada, el auto número 04-2018, de fecha 17 de julio del 2018. Para este caso particular se discutió la reposición de plazo y la Suprema lo que estableció como el tribunal en ese momento, lo que estableció como criterio fue que resulta pertinente reponer los plazos legalmente señalados, no solo al acusado solicitante, sino también de manera extensiva a todos y cada uno de los acusados, para que completen o realicen sus escritos de defensa. Es decir, ahí hay un criterio que sirve de fundamento a la posición nuestra en el sentido de que la reposición de plazo debe ser otorgada a todos los imputados. En cuanto a lo de la concentración, nosotros queremos librar acta que hacemos oposición a la aplicación de este principio, puesto que inclusive la decisión de la reposición de los plazos puede conllevar a una reformulación de nuestro plan de defensa, de manera que de la estrategia de defensa, de manera que nosotros entendemos que existe una serie de pedimentos, pero que este es previo y por su carácter de ser previo debe ser decidido por el tribunal en ese sentido. Gracias. Ministerio Público tiene la palabra. Juezas que integran el tribunal, nosotros vamos a responder de manera muy escueta los planteamientos de las partes, toda vez que no entendemos necesaria mayor carga argumentativa, porque los planteamientos de las partes son la mayoría de carácter técnico y a nuestro juicio muy fácil de responder. Por ejemplo, la defensa de Tommy Galán, que es que inicia estas solicitudes de carácter incidental dentro del proceso,
primero inició haciendo crítica a decisiones del Tribunal Electoral, porque decía que las mismas aparecieron de manera oficiosa y todo eso, pero no concluyó nada al respecto y por tanto nosotros obviamos referirnos a eso. Pero sí le dijo al tribunal que había sido informalmente notificada esa defensa porque no existía un auto de fijación de convocatoria. Está muy fácil contestar eso porque ellos están aquí, está presente, por lo que cualquiera que haya sido el método que lo convocó fue efectivo, porque llegaron e incluso lo hicieron muy temprano como acostumbran. Entonces es evidente que no tiene ningún sentido argumentar aquí la necesidad de una reposición de plazo basada en el hecho de que el tribunal supuestamente no le haya notificado una fijación de audiencia. Que no voy a entrar en el aspecto de si el tribunal lo notificó o no, porque basta y sobra con que estén aquí presentes como lo están para que sea evidente y obvio que fueron convocados y que dicha convocatoria tuvo y surtió sus efectos. Con eso descartamos ese primer punto elevado por esta defensa y de plano esto se lleva a quienes se adhieren a lo mismo. Por otro lado dijo que no sabe si el MP readecuó la acusación. Eso es un tema justamente de debate dentro del planteamiento acusatorio, no antes. Y si lo hubiésemos hecho y entendiéramos nosotros la necesidad de informarlo, tanto al tribunal como notificarlo a ellos, lo hubiésemos hecho. Entonces significa que ahí está como que divagando en una adivinanza que no tiene ningún sentido, porque el Ministerio Público no ha readecuado nada. Por tanto, tampoco existe necesidad de darle satisfacción a ese planteamiento incidental. Luego dice al tribunal que el 305 no le fue repuesto a Tommy Galán. Pero al mismo tiempo que dice esto, reconoce que los incidentes, que presentó sus incidentes en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Pueden buscarlo en sus argumentos y ustedes verán que reconoció perfectamente que presentó dichos incidentes en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero no solo es que lo presentó, sino que la declinatoria hecha por la Suprema Corte de Justicia, por la Cámara Penal, hacia este tribunal, envió conjuntamente estos incidentes depositados por ellos en el 305 y evidentemente el tribunal tuvo a bien fallarlo, la presidencia del tribunal tuvo a bien fallar esos incidentes. Por tanto, no se le ha violado ningún tipo de derecho y sobre la base de ese argumento jamás se le podría reponer plazo alguno. Fíjese que está tan carente de argumentación esta parte de la defensa que lo que le advierte al tribunal es que de haber el tribunal enviado quizás, así podría decirlo yo, una notificación diciéndole que tenía el plazo del 305 abierto, ellos podrían tener ahí quizás el conocimiento de una causa de recusación. Después advirtió que no era que iba a recusar, pero que podría tener una causa, que habría que conversarla con su cliente. O sea, es evidente que no hay un argumento sólido de carácter técnico que le diga al tribunal que se debe complacer este pedimento de la defensa conducente hacia la reposición del artículo 305, que a veces parece no ser lesiva la reposición, pero sin embargo es dilatoria y es lo que el tribunal tiene que evitar en todo momento, que se dilate el proceso con pedimentos baladíes que no tienen sustento legal y que no tienen asidero jurídico real. En un 4 puntos señaló que no le habían dado el orden de prueba. Con esta respuesta también voy a incluir la solicitud que hace la defensa de Bautista acerca de que, del señor Andrés Porfirio Bautista García, acerca de que le notificaran el orden de prueba. Con la respuesta que vamos a dar ahora incluimos a ambos. Señoría, ¿de qué nuevo orden de prueba se le va a notificar o dar si nosotros tenemos exactamente el mismo orden de prueba que ellos tuvieron que reconocer en el tribunal que lo tenían en sus manos para que se pudiera conocer la audiencia? Porque evidentemente, si nosotros reconociéramos aquí la necesidad de notificar un orden de prueba que desde junio del año 2019 está en la mano de ellos, bueno, la Suprema Corte lo recibió
el 19 de julio del año 2019, si mi memoria me ayuda. ¿Qué día? No me equivoqué por 3 días. 22 de julio del año 2019 lo recibió la Suprema, y evidentemente para celebrar la audiencia hubo que percatarse, el tribunal así lo hizo, de que todo el mundo estaba conteste con el aspecto notificativo de instancias y que tenía en las manos la posibilidad de defenderse 100% de todo lo que allí se estaba debatiendo. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que se conoció perfectamente, que se le entregó el orden de prueba y que lo tienen, y que nosotros no hemos agregado nada nuevo, porque lo que se declinó fue para acá el expediente exacto que estaba en la Suprema, y por tanto es un argumento de poco peso o de peso ninguno, que no amerita que el tribunal profundice demasiado. La propia lógica elemental y aplicada le dice que ellos no tienen necesidad de una notificación de orden de prueba. Por otro lado, hace una crítica un poco aguda a la aplicación del artículo 66 del Código Procesal Penal que hace la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia para declinar el expediente. Pero es muy importante que el tribunal observe que esa declinatoria que se produjo en ese tribunal no fue el producto de que de entrada el tribunal revisara su competencia y dijera: no somos competentes, mándelo a aquel tribunal. No fue así. El tribunal instruyó todo cuanto tenía que instruir como tribunal competente hasta el momento en el que el senador Tommy Alberto Galán Grullón tuviera esa condición de senador. Cesada su condición senatorial, levantado el fuero de inmunidad parlamentaria, entonces el tribunal valoró la necesidad de desapoderarse y enviar por ante ustedes, honorable jueza, por el hecho de que ya no tenía competencia, porque con el levantamiento del fuero de la inmunidad parlamentaria también perdía el senador Tommy Alberto Galán Grullón el privilegio jurisdiccional. Y es por eso que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia envía por aquí, haciendo una aplicación completamente estricta del mandato del artículo 66 del Código Procesal Penal, que para nada ha generado violación de derecho alguno en nadie. Por eso incluso, es importante que el tribunal vea que en el pedimento que hace esta defensa de reposición de plazo, aún con el deseo de no hacerlo, le deja claro al tribunal que ejerció ese derecho, que utilizó el artículo 305, que depositó los incidentes que le fueron enviados a este tribunal y que este tribunal lo falló. Y por tanto, no existe forma alguna desde el punto de vista del derecho de darle aquiescencia a ese pedimento de reposición de plazo, si no es aceptando la dilación del proceso por parte de ellos. Es lo único que puede provocar. Es importante observar que la defensa de Bautista, a pesar de decir que pretendía que le notificaran el orden de prueba, que ya hemos dicho por qué no, al mismo tiempo dejó claro que no se adhería a la petición de reposición de plazo. Bueno, es interesante resaltar eso porque eso le deja claro al tribunal que todas las partes ejercieron ese derecho y por eso no se adhieren, porque no quieren caer en lo jurídicamente nimio. Yo creo, honorable magistrada, que con lo que estamos aquí esbozando hemos respondido los diferentes aspectos señalados por las defensas en busca de una reposición de plazo. Por ejemplo, la defensa elevada por el doctor Valerio Jiménez Rojas, yo pienso que no agregó nada más a lo ahí planteado, solo que en el fondo buscaba beneficiarse de una posible reposición de plazo, entendiendo que si se hace para uno debe ser extensivo a todas las partes. Claro, le hemos dejado al tribunal que no puede ser repuesto el plazo del 305 a favor del primer deponente y evidentemente tampoco a quien pretenda aprovecharse de dicha reposición, máxime cuando no le ha demostrado al tribunal bajo ninguna circunstancia la necesidad de dicha reposición de plazo. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí concluimos nuestra participación tratando de dar respuesta a los diferentes planteamientos incidentales
Cedemos la palabra al magistrado Wilson Camacho. Gracias, magistrada. Nosotros no nos vamos a referir más al tema de la reposición de plazo, puesto que entendemos que el compañero Milciades ya ha dado las respuestas necesarias con relación a ese tema. Nosotros nos vamos a referir al recurso de oposición que hizo la defensa del acusado Víctor Díaz Rúa sobre la decisión de este tribunal de concentrar y plantear que todo el que tuviera un incidente lo planteara en este momento. Yo creo que eso es muy fácil de responder, porque el artículo 313 otorga a usted, magistrada presidenta de este tribunal, la facultad de moderar el debate. Y la única forma de ejercer esa facultad de moderar el debate es decidiendo cómo se hacen las cosas. Si las cosas se fueran a hacer como dice cada una de las partes, sería imposible que la presidencia de este tribunal pudiera moderar el debate. Porque ¿qué hacer cuando la defensa plantee A y el Ministerio Público plantee B? La única que puede decidir cómo se va a desarrollar este debate es usted, magistrada presidenta de este tribunal. En tal sentido, bien hizo la presidencia al ordenar la concentración de los incidentes y pedir que cada una de las partes planteara en este momento los que tuviera de lugar. En tal sentido, el Ministerio Público va a concluir de la siguiente manera. En cuanto a la reposición de plazo, solicitamos a este tribunal rechazar el pedimento que ha hecho la defensa del acusado Tommy Galán Grullón y a la que se han adherido otros miembros de la defensa del resto de los acusados, toda vez que estos no han podido demostrar ante este tribunal que haya habido un defecto de notificación o que exista una causa de fuerza mayor o un caso fortuito que haya impedido observar el plazo establecido en el artículo 305, el cual por demás le fue respetado en el momento que este proceso estaba ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y en el caso particular ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, que se ha rechazado el recurso de oposición por resultar el mismo carente de base legal, toda vez que es facultad de la presidencia de este tribunal moderar el debate y en consecuencia decidir cómo se va a realizar el mismo, en espera de una justa y sana administración de justicia. Muchísimas gracias. Vamos por orden. La defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón, que fue quien planteó la petición original, y así vamos dándole la palabra. Magistradas, responder, contestar, hacer la tesis contraria de lo que hemos planteado no es tan sencillo como en la forma como se han manejado los argumentos y fundamentos por parte del Ministerio Público. Y esto tiene su razón de ser, porque hay una expresión muy vieja en procedimiento, en doctrina, y que también los jueces la aplican cuando están fundamentando decisiones, y especialmente cuando las decisiones no son, como se dice en doctrina argentina, arbitraria o una motivación arbitraria. Y es que el juez es la garantía del proceso. Nosotros decíamos que la notificación que se nos hizo, o sea, el acto de alguacil, número 134-2020 de 21 de agosto del año en curso, en su contenido dice que se notifica lo siguiente: A, el auto de asignación y adición; B, el auto de fijación de audiencia, o sea, de los 5; y C,
la resolución marcada con el número terminal 27 del 31 de agosto del año 2020, que es de la presidencia, donde falla los incidentes que le mandó la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero esto no es materia civil, que porque estamos allí ya el asunto se convalidó. Están presentes, ya eso está convalidado y por vía de consecuencia saneado ese error. Es que eso no se maneja así. Es que ese mismo código al cual se está llamando que se respete dice: el presidente del tribunal, dentro de las 48 horas de recibir las actuaciones, fija el día y la hora del juicio, el cual se realiza entre los 15 y los 45 días. ¿Qué dice el magistrado Andújar? Él nos trata en la página 3 del auto de asignación como proceso. Nos trata como, o sea, Tommy Galán es el objeto de un proceso que no estaba aquí. Y por vía de consecuencia nos manda a este tribunal. Y el auto de fijación de audiencia no es respecto de su proceso, sino del proceso que se señala acá. Eso lo decíamos como argumento porque el tribunal es la garantía. Ahora, cuando nosotros decíamos que se nos repongan los plazos, y como dice un magistrado que instruye y maestro por ahí, el hecho no es herir susceptibilidades. Cuando ese artículo 305 dice lo siguiente: las excepciones y cuestiones incidentales, esas dos, que se funden en hechos nuevos, y porque no quiero herirla, y las recusaciones, el escenario que nosotros teníamos cuando estábamos en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, no era para recusar a ninguno de esos jueces porque no teníamos interés ni existía ninguna causa. Como es posible que no exista también respecto de ustedes. Pero eso es un tema que nosotros tenemos que tratarlo con el cliente. Entonces, el escenario de ahora, estamos en un escenario donde no existíamos para el mes de febrero, para el mes de enero, por vía de consecuencia. Esa garantía procesal, ese detalle procesal, nosotros no hemos tenido la oportunidad de agotarlo. Entonces, por eso que estamos diciendo que debe reponérsenos los plazos. Porque hay un detalle en particular que lo decíamos así de refilón. La gran mayoría de los incidentes, especialmente los relacionados a nulidad de acusación, por más de un motivo y por más de una novedad, fueron comunes a la defensa de Tommy Galán. Fueron comunes a la defensa de Tommy Galán. Y ahí está las actas de audiencia: septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando estuvimos en la Suprema Corte de Justicia el año pasado, cuando se nos preguntaba cuál es su posición o nos parábamos voluntariamente a fijar una posición. Entonces se nos quiere coartar el derecho de defensa respecto de esos detalles en particular. Porque una resolución administrativa dada en materia graciosa dice que debemos iniciar conforme donde quedamos, y se le planteó a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Eso es violar el derecho de defensa de una parte. Entonces no es tan simple venir aquí y decir que no tiene fundamento lo que estamos planteando, porque hay algo tan grande que se llama de derecho de defensa. Entonces nosotros abogamos por ese detalle, que se nos respete el proceso con todas las garantías que da el Código y la Constitución. En ese orden nosotros reiteramos nuestra conclusión. La defensa técnica del imputado Víctor Díaz Rúa tiene la palabra. Magistrada, buenos días otra vez. Mire, cuando hicimos el recurso de oposición, lo hicimos con una posición muy clara. Primero, el tribunal me conoce y sabe muy bien de que hay tipos de incidentes. Hay los incidentes del 305 y hay incidentes improcedentes. ¿No, verdad? A medida que el proceso vaya, necesariamente tiene que verse cada figura procesal, incluyendo los incidentes. Mi querido colega, hoy director del PECA, a quien aprovecho para felicitarlo porque no lo había visto, dice con la picardía, con el humor que le caracteriza, que nos vayamos al 313. Pero no estamos en el debate. No hemos pasado sistemáticamente del 305. Es ahí donde el juez se tiene que referir. Lo que él dice de la concentración por parte de la magistrada presidenta, externando la voz del tribunal, porque ahí está el tribunal colegiado, efectivamente no aplica en el caso. Ahora, ¿cuál es la tesis? Es la siguiente: la secretaria del tribunal, utilizando una interpretación errónea del despacho judicial, notifica algo el viernes, ahí está en correo electrónico,
le decimos nosotros al tribunal que hemos defendido la justicia virtual. Y eso me ha costado muy caro. Más de lo que me debería costar. Porque inclusive reconozco que hay muchos colegas que necesitan venir al tribunal. Ahora, ante ese protocolo, donde ella dice ciertas salvedades, aparecen una serie de disposiciones en el ordenamiento jurídico dominicano que dicen, no, en ese momento usted cesa. Y aquí se habló de causa de fuerza mayor. Como a mí se me ha notificado fuera de audiencia ese protocolo, es decir, el viernes, efectivamente el plazo inicia a correr hoy para yo hacer cualquier reparo sobre la celebración de esta audiencia. Nosotros estamos viviendo una época, y esa época yo quiero que quede con jurisprudencia. Hasta por eso académicamente el debate es interesante. ¿Tiene el tribunal competencia para regular esto? ¿Tiene el presidente de todos los tribunales del distrito para regular esto? ¿Tiene el presidente de la Corte capacidad para regular esto? ¿O lo tiene el Consejo de Poder Judicial? ¿Hay etapas o no hay etapas? ¿Hay resoluciones del Ministerio de Salud Pública o no hay resoluciones? ¿Aquí habemos más de 50 personas o no habemos más de 50 personas? Todo eso es lo que yo le estoy diciendo al tribunal. Por eso yo no estoy con la concentración y sí entiendo la reposición de plazo del colega. Cuando digo reposición de plazo, asumo una jurisprudencia del magistrado Ortega que dice que se haga extensivo, pero no para referirme a eso, que no son mi problema. O como dice el doctor Salcedo sobre el tema de orden de prueba, que tampoco son mi problema. Yo estoy diciendo sobre un punto, y se lo dije al tribunal, para que no crean que es reposición por reposición. Si no, aquí vamos a discutir, magistrada, si esto es presencial o virtual. ¿Y hasta dónde puede llegar la virtualidad? Con resoluciones de su consejo del Poder Judicial. Entonces, cuando el magistrado Wilson Camacho habla del 313, yo hago así y me retiro, porque no hemos pasado del 305. La prueba fehaciente, magistrado, se puede buscar en secretaría. ¿Cuál es? La notificación de un protocolo por parte de la secretaria del tribunal. Vienen preguntas interesantes. ¿Cómo se ataca eso? Porque no es una decisión del tribunal, pero el tribunal tiene que garantizarme mi derecho a la salud. Entonces, aquí hay un debate muy interesante, que hay dos formas de hacerlo. Reponiéndome los plazos, que es como yo entiendo, para poder terminarme de estudiar todo lo que dice la secretaria ahí y plantear mi escrito, y luego ver la posición del tribunal, porque a mí me interesa ver la posición del tribunal, no por este caso, por muchos casos más. Ahora, aquí hay una aglomeración, eso es palpable, y no es ponernos mascarilla, magistrada, es que hasta el aire circula el virus. Entonces, yo tengo mi posición, mi reposición de plazo la estoy pidiendo formalmente en virtud de una situación que plantea la secretaria. Hago oposición a la concentración y la magistrada saben que no soy muy dado a perder tiempo, por una sencilla razón. La magistrada dice, plantéelo todo. Yo, no, primero veamos si vamos a responder o no, porque hubo una notificación el viernes, por vía virtual, con un protocolo de la Suprema que autorizó ese tipo de notificaciones. Entonces, en tal virtud es que nosotros estamos diciendo que queremos la reposición de plazo. Y por eso es que ratificamos dos pedimentos. Uno, que se nos haga extensivo la petición del ex senador Tommy Galán, vía su defensa, de la reposición de plazo. Dos, que las juezas, porque ya no se va a hablar de honorable, ni de licenciado, ni de excelentísimo, porque estamos en el cambio, que las juezas tomen en consideración de que hubo un documento que se notificó el viernes por la secretaria, bien notificado, no estoy diciendo que no. Ahora, el contenido de eso yo lo quiero atacar. Y lo voy a atacar con las mismas resoluciones del Consejo de Poder Judicial. Único órgano competente para poder regular este tipo de situación. En tal virtud, magistrada, ratificamos nuestro pedimento de que el 313 no aplica porque estamos en el 305. De ahí no nos hemos pasado. Bajo reserva, si fuera el lugar. La defensa del coimputado Conrado Enrique Pitalu Garceno. Buenos días, honorables magistradas. Fíjense, honorables magistradas, cuando esta defensa se adhiere a la petición de reposición de plazos que hace la defensa del ex senador Tommy Galán, no lo hace ni buscando tiempo, no lo hace metiéndose en un debate que no le importa.
Lo hace porque afecta su estrategia de defensa. En este proceso, cuando salió Tommy Galán de este expediente, nos afectó la estrategia. Ahora que él vuelve al expediente y vuelve porque se remite el caso desde la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, cuando él pierde la investidura, ya eso lo hemos visto. Ahora, ¿en qué nos afecta? ¿Se ha fusionado o no el expediente de él con el de nosotros 5, de los 5 imputados que está aquí? A nosotros no se nos ha notificado un auto fusionando el expediente de Tommy Galán con el expediente de los 5 imputados, de los cuales nosotros representamos uno aquí en esta mañana. Por lo tanto, eso afecta nuestra estrategia de la defensa. Es simplemente por eso que nos adherimos, porque al afectar, y pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando remiten el expediente de Tommy Galán a este honorable tribunal, en este honorable tribunal se estaba debatiendo ya un recurso de oposición contra la resolución que falló los incidentes de nosotros. ¿Qué concentración del debate hay ahí? A nuestro juicio ninguna, honorables magistradas. Es por eso que no estamos en la misma situación procesal. Ese imputado, ya cuando viene aquí, se está discutiendo otra cosa. Entonces, para que estemos todos en la misma página y haya una verdadera concentración del debate, no puede procederse de una forma distinta que reponiendo los plazos. En ese sentido, nosotros le vamos a ceder para otro asunto diferente la palabra a nuestro compañero de barra, Manuel Rodríguez. Otro argumento. Presidencia, el abogado que me antecede en representación de barras, honorables jueces, licenciado Miguel Valerio, señala que se trata de un debate interesante. A mí no me parece interesante para nada realmente que estemos discutiendo la cuestión de qué se trata. Interesante podrá ser quizá para un psicólogo forense que analice la dialéctica en estos procesos, pero yo comparecí hoy pensando que si había un incidente que no iba a merecer contestación y réplica, era el de qué se trata. Porque incluso lo advierte no solamente antecedido por un hecho notorio, sino por una constitución procesal que se asimila en el concepto de fuerza mayor procesal, que no tiene nada que ver con el que encontramos en Tratado de Derecho Civil, sino en el que encontramos en el artículo 147 del Código Procesal Penal. Y lo digo por la siguiente razón. Así como decía el doctor Ventura de que el juez es la garantía, yo haría la precisión, la garantía de la garantía. El juez es la garantía de la garantía, y la garantía aquí es la forma que no se ha llevado, la forma que está denunciando esta barra y que le han antecedido otra barra también, significando de que no se ha llevado a cabo una fusión. Pero al margen de eso, que sería el ideal regulativo, lo que dice nuestro Código Procesal y el entendimiento de esa norma, realmente existen razones para nosotros querer una reposición de plazos, razones justas en ese caso. Porque el tribunal podrá advertir ciertamente, se violó una garantía, o sea, desconocido, etcétera, pero entendemos que no causa un perjuicio, que no hay atentado al debido proceso realmente, laceral, y por lo tanto se subsana esa situación y dicta una decisión para continuar con el proceso. Pero eso no va a ser posible, su presidencia, como le decía, porque hay razones que son las que no se han discutido, al menos no lo ha hecho el Ministerio Público en su intervención. Y esa razón precisamente es el derecho de defensa. Nosotros nos preguntamos, cuando presentamos nuestros incidentes en el 305, ¿existía un protagonista de nombre Tommy Galán en este proceso, en este expediente? No. En un expediente que se habla de estructura criminal, de organización criminal, de coautoría, de complicidad, ¿cómo deben desarrollarse la defensa? Bueno, mirando para todos los lados, totalmente. O sea, ahí hay otro imputado, ahí hay otro, me quieren conectar con aquel, etcétera. Llegó uno nuevo. Lo que pretende el Ministerio Público es que permanezcamos totalmente indiferentes a la llegada de ese imputado, porque si de algo estamos claros es que cuando desarrollamos otros incidentes del 305 no contábamos con esa pieza. Por lo tanto, salvo que el Ministerio Público sepa cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra estrategia en el futuro inmediato de este proceso y advierta de que no tiene nada que ver con ninguna pieza que se mueva, entonces ahí sí realmente yo estaría perdiendo el tiempo aquí. Pero lo que es objetivo es, su presidencia, de que nuestra defensa tiene que desarrollarse en atención a la demás defensa al mismo tiempo y jugar ese juego dialéctico no solamente con el Ministerio Público, sino con toda la parte interviniente. Y aquí hay una ficha nueva. Y nuestra defensa está diciendo que en atención a esa ficha nueva, nuestra defensa sí tiene que readecuarse. Sí tiene que readecuarse, no tenemos que avisarlo eso, porque entonces ya no habría una verdadera defensa efectiva ni estratégica. Pero ellos entienden que como ellos no tienen nada que readecuar, nosotros tampoco tenemos que readecuarlo. O sea, lo que dijo aquí el magistrado Melcíades fue, lo anoté incluso como frase célebre, empezando su discurso, en audiencia de fecha 21 de septiembre de 2020. Y él dice entre sus argumentos, nosotros no hemos readecuado nada y estamos aquí como que
todo el mundo tiene que ser tan negligente como ellos. No han readecuado nada y están aquí. No, nosotros sí tenemos que readecuar nuestra defensa y hacerla conforme al debido proceso, advirtiendo que la garantía no se ha cumplido, la garantía que tiene que garantizar este tribunal. Pero más simple que eso, honorables jueces, hay una grave falta de coherencia de parte del Ministerio Público, porque esa sentencia que él dice que produce un desapoderamiento de la Suprema Corte de Justicia por la ocurrencia de una causal de incompetencia sobrevenida, no lo dijo tan bonito así, pero eso fue lo que él quiso decir. Esa sentencia fue recurrida por ellos, honorable presidencia, honorables jueces, y entonces aquí la están defendiendo, diciendo, esto fue lo que pasó, lo que tuvo que hacerse. Pero ustedes la recurrieron en oposición no conforme con esa decisión, pero se tienen que olvidar de todo eso solo para llevar la contraria a una petición que se le ha hecho conforme al debido proceso. Entonces, eso me asusta a mí, su presidencia. Si todo lo que se va a plantear aquí tendrá que ser discutido por otra parte, es indefectible que en algún momento se manifieste litigación temeraria en este proceso. Nosotros lo que estamos pidiéndole es algo muy simple y casi matemático, pero lo estamos sustanciando con razones justificativas. Se tienen que reponer los plazos, su presidencia. No puede plantear los mismos incidentes que ya planteamos. Los mismos incidentes que planteamos, vale decir, sin presencia y sin consideración alguna de Tommy Galán. No. Se tienen que reponer los plazos porque aquí entran nuevas incidencias, nuevos hechos al proceso que son de nuestra consideración. Entre tantos, por ejemplo, no sabemos la prueba que trae ese imputado al proceso, que trae su defensa, que es una defensa genial, una defensa de grande abogado, y nosotros tendremos que o beneficiarnos o cuidarnos de esa prueba, posiblemente no solo nosotros, todos los imputados, y nada de eso se ha notificado. Por lo tanto, su presidencia, lo que le estamos pidiendo, honorable juez, y perdóneme que singularice un defecto que tengo, es que sencillamente, atendiendo a la trascendencia de la inclusión, tan simple como eso, de un nuevo procesado, y es nuevo porque cuando empezó este proceso no estaba tan simple como eso, y yo me refiero a empezó este proceso con la apertura, con la fijación de audiencia y la activación del artículo 305, y que ahora está, entonces todas las defensas van a ser necesariamente incidida por ese hecho. Y el tribunal tiene que garantizar entonces que se lleve a cabo ese debido proceso. No solamente en cuanto a eso, también avisamos desde ahora, salvo que yo quiera que lo digamos en esta contraargumentación, que a propósito de él tenemos nuevos incidentes, tan simple como eso, y eso debe bastar, salvo que yo esté mintiendo para que el tribunal acceda a la petición que se le ha solicitado. En ese sentido reiteramos nuestras peticiones, honorables jueces. La defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo. Honorables magistradas, nosotros hemos manifestado una posición que es adherirnos a las conclusiones que ha planteado en la audiencia del día de hoy el coimputado Tommy Galán. Esto no lo hemos hecho por solidaridad, sino porque realmente nosotros hemos advertido que se han presentado vulneraciones al derecho de defensa, de las que evidentemente como consecuencia de esa reposición de plazos se debe beneficiar nuestro representado. Y al respecto, creo que la audiencia en la que nos estamos desenvolviendo en el día de hoy es el mejor ejemplo para hacerles notar qué es lo que ha ocurrido en este proceso. En el día de hoy, la defensa técnica del coimputado Tommy Galán ha presentado este incidente que estamos conociendo ahora mismo. Y se le ha dado la oportunidad a cada una de las partes, a todos los demás coimputados y sus defensas técnicas, para que se pronuncien al respecto. Mi pregunta es, ¿eso se hizo de la misma manera? Porque, tal y como decía el doctor Valerio, hay incidentes que son improcedentes, es decir, que se van presentando en el curso del proceso, y hay incidentes que son los del 305, aquí en la fase de juicio en que nos encontramos. Ahora, la diferencia que hay, o que existe, respecto de uno y otro, es que estos los estamos conociendo en el momento y de manera oral. Los que se presentaron en el plazo del 305, el tribunal lo podía fallar antes de esta audiencia o perfectamente lo podía oralizar. Ahora, esos incidentes tienen que tener el mismo trato respecto, o sea, de cara al principio de igualdad, de cara a la Constitución y al derecho de defensa, que es que se le hagan conocer a cada una de las partes. Eso no ocurrió en la especie. Ahora,
¿Qué sucede con el caso específico del coimputado Tommy Galán? Cuando se produce la defensa técnica de Ángel Rondón Rijo, no se nos comunica que el coimputado Tommy Galán viene a integrarse o viene a adherirse a este proceso. Nosotros asumimos que todavía se encuentra en fase de Suprema Corte de Justicia y de decisiones en trámites a los efectos consecuentes. Es decir, que los incidentes que pueda tener el coimputado Tommy Galán pueden ser incidentes que nos pueden beneficiar. Y nosotros queremos o estamos en la necesidad de conocerlos también y de socializar esos incidentes. Ahora, el término concentración creo que probablemente esté siendo hasta mal utilizado, porque probablemente lo que ha querido referir el tribunal es, o lo que ha querido hacer es conminar a las partes a que presenten todos sus incidentes para decidirlos. Ahora, eso no es concentración, eso es combinar a las partes, llamado por su nombre, combinar a las partes para que presenten sus incidentes. Concentración es que este juicio, que estas juezas que conocen este juicio, pues en el orden que establece el Código Procesal Penal y de cara a la Constitución, pues se aboquen a su conocimiento sin sustraerse del mismo, sin establecer periodos de tiempo que acorten y que conozcan ustedes otro proceso que pueda llevar al olvido esos incidentes. Ahora, si nosotros conocemos de manera concentrada cada uno de esos incidentes, estamos sometiendo el incidente que presentamos ahora mismo, lo estamos sometiendo al olvido, porque nos estamos metiendo en otro incidente y estamos desconcentrando. Es decir, si eso es un despropósito incluso del proceso. Por lo tanto, nosotros entendemos que todo esto que estamos viviendo, esta situación, porque en realidad, si el expediente estuviera en condición, nosotros seríamos los primeros que dijéramos, bueno, vamos, presentemos acusación y vamos a conocer este proceso. Ahora, tal y como decía una de las partes, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, están por encima de cualquier cuestión o cualquier derecho formal que pueda existir en este proceso. Lo que sucede que en este expediente nosotros tenemos un presupuesto que tiene las patas de barro, que es un auto de apertura a juicio dado por un juez incompetente, y estamos conociendo un caso sobre esa base. En consecuencia, nosotros ratificamos las conclusiones presentadas. La defensa técnica del imputado Porfirio Andrés Bautista García tiene la palabra. Mire, señoría, una primera observación. Magistrado Aquiles, con quien me une una relación de cercanía, de amistad, pero de respeto, tiene la particularidad de manipular verdades, por no decir otra palabra. Yo quiero ver si en el tribunal obra que nosotros nos adherimos o rechazamos la petición que hizo Tommy Galán, a la que se sumaron otros, de reposición de plazo. Él dijo claramente que nosotros no nos adherimos, pero él sabe que yo tengo 33 años de ejercicio y que creo que conozco un poco de derechos fundamentales. La decisión que se produzca de parte de ustedes, dejándola a la soberana apreciación de ustedes, será perjudicial a nosotros. No puede ser perjudicial, no puede ser in malam partem, solamente puede ser favorable al derecho de defensa nuestro. Por lo tanto, yo creo que no tengo que decir por qué lo hicimos nosotros como barra de defensa de Porfirio Andrés Bautista García. Una soberana mentira. Nosotros nunca nos adherimos y obra, por suerte, en grabaciones de video y de audio, que nunca nos adherimos, dejamos a la soberana apreciación. Por lo tanto, podemos derivar las consecuencias de su decisión al permitir que sean reabiertos los plazos o repuestos los plazos. Cosa que evidentemente más argumentos no pueden haber con los abogados que me han antecedido en el uso de la palabra. Ahora bien, de manera simplista se despacha también el Ministerio Público diciendo no. Lo anoté, el 22 de julio del 19, la Suprema Corte de Justicia
Suprema Corte de Justicia recibió el orden de pruebas del Ministerio Público. Yo creo que leo Suprema Corte de Justicia, donde depositó, ¿dónde está la constancia, señoría, de depósito por parte del Ministerio Público de su orden de pruebas conforme a lo que establece el 305? ¿Se le convocó a juicio? Sí, yo tengo aquí el acto número 296-2020 del 26 de febrero del 2020 del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. ¿A requerimiento de quién? De la secretaria del primer tribunal colegiado. Mire lo que dice: les he convocado a comparecer al juicio fijado para el día lunes 20 de abril. A nosotros en calidad de defensa técnica y a Porfirio Bautista como acusado. Asimismo, hago constar que a partir de esta convocatoria, reitero, conforme lo dispone el 305 del Código Procesal Penal, inicia el plazo previsto en el artículo 305 para la presentación de cuestiones incidentales, excepciones, recusaciones que se funden en hechos nuevos. Y aquí viene lo importante, señoría. Y la comunicación del orden de pruebas que pretenden hacer valer en el juicio. ¿Cumplió la secretaria con el mandato del 305? Sí. ¿Cumplimos nosotros con el mandato? ¿Usted tiene nuestro orden de pruebas ahí? ¿Estamos siendo leales al proceso? Ahora, ¿va a propiciar este tribunal la desigualdad de trato en el proceso? No. Que el Ministerio Público hoy me diga a mí, no, es el mismo orden de pruebas, ¿eso puede cambiar mi estrategia de defensa? Porque del año pasado para acá ha transcurrido demasiado tiempo. ¿O acaso los procesos se detienen cuando el Ministerio Público así lo entiende? Evidentemente que no. Por lo tanto, señoría, no lleva razón el Ministerio Público, en primer lugar, al atribuirnos a nosotros conclusiones que no dimos. Eso no es permitible. Nosotros no nos adherimos ni rechazamos, por lo tanto estamos beneficiándonos de cualquier decisión que se produzca en relación con la reposición de plazos. Y en segundo lugar, es por mandato del 305 que la secretaria convocó a las defensas técnicas y a los imputados a producir su escrito de excepciones, defensas y conclusiones y su orden de pruebas. Habría que verificar con secretaría, señoría, si al Ministerio Público no se le convocó, como dijo Milcíades, pero la evidencia de que se le convoque es que están aquí. Como si el hecho de que estemos presentes cubre absolutamente cualquier vicio que haya en el proceso y que pueda afectar el derecho de defensa de cada uno de nosotros. En ese sentido, señoría, ratificamos nuestras conclusiones. La defensa de Juan Roberto Rodríguez Hernández no tiene ninguna posición que fijar. Bien, Ministerio Público, ratifica. El tribunal se retira a deliberar.